Bien, vamos a hablar hoy acerca de la marca. En la clase anterior estuvimos viendo los antecedentes de lo que fue la conquista del territorio de lo que hoy es España por parte de los árabes. Y hoy vamos a profundizar un poco en ese tema. Vamos a tratar de ser más detallados en algunos aspectos que pueden ser muy importantes para el conocimiento general de los eventos que nos llevarán a entender por qué España es tan diferente, tan especial, tan particular. Porque es que mientras en el resto del mundo europeo estaban pasando otras cosas que ustedes ya conocen, se había suspendido la ciencia en el resto de Europa, no había ciencia, no había medicina, no habían avances tecnológicos. Pues acá en Al-Ándalus estaba pasando totalmente lo contrario. En Al-Ándalus estaba produciéndose un desarrollo asombroso realmente. En Al-Ándalus se desarrollaba la medicina, se desarrollaba la arquitectura, se desarrollaba las ciencias militares, la tecnología militar, se desarrollaban las artes, la escritura, los clásicos griegos. Pues, sumen ustedes el conocimiento, por supuesto, de los católicos que convivían allí en Al-Ándalus, principalmente al norte, aislados al norte de Al-Ándalus, los reinos del norte que eran católicos, pero dentro de Al-Ándalus teníamos unos enclaves en los cuales vivían católicos con sus conocimientos de todo lo que arrastraba Roma. Y le suman a eso el conocimiento de los judíos, que ellos tenían un amplio bagaje con respecto a lo que tenía que ver con ese conocimiento de los clásicos de la Grecia antigua, la traducción de estos documentos, y le suman también a eso el conocimiento de los árabes, encuentran un escenario totalmente diferente al resto de Europa. La tecnología militar, por ejemplo, estas imágenes pertenecen a la Junta de Andalucía. Ellos tienen una fundación que se llama la Fundación Pública Andaluza, y en una muestra de arte que llamaron así el legado andalusí, exhibieron algunos de los artefactos rescatados de la época de Al-Ándalus, en donde uno encuentra, por ejemplo, esta tecnología militar, el uso del papel, por supuesto. Fíjense cómo antes de la imprenta ya ellos tenían un conocimiento, claro, bueno, ya venía también de parte de los chinos, que también ya tienen el conocimiento, y los chinos conocieron la imprenta en una forma muy particular, pero la conocieron antes de Gutenberg. Pero acá en Al-Ándalus se desarrolló la escritura, se desarrolló el papel, se desarrolló el libro incluso. En Al-Ándalus encuentran ustedes un avance de la astronomía, de la ingeniería, de la arquitectura. En Al-Ándalus encuentran el desarrollo de máquinas sorprendentes como estas que están viendo acá en la imagen, con un desarrollo de la técnica, de la metalurgia, de la precisión, de la ingeniería, de la astronomía. Es que esta gente era realmente asombrosa. El dominio que tenían no solamente se basaba en el conocimiento en todas estas áreas que hemos venido mencionando, sino en la extensión del territorio. El califato Omeya fue, pues, hasta cierto punto un imperio, una dominación profunda de un territorio extenso, que luego termina reducido por diferentes circunstancias que ya hemos venido mencionando, pero principalmente por esas divisiones internas que siempre han tenido los pueblos árabes y que les han causado dificultad para lograr una unificación absoluta. La ciencia, la metalurgia, la investigación, la ingeniería, insisto, la arquitectura,
el desarrollo de las artes, el desarrollo de la música. Tenemos acá esta columna que le llaman la columna del conocimiento en la muestra que hacen acerca del legado andalusí, y encuentran ustedes el desarrollo de algunos instrumentos musicales también de aquella época. Es decir, un conocimiento de las notas musicales y que parece muy sencillo hoy en día, pero que realmente requería un profundo eh, conocimiento no solamente de esa estructura musical, sino vertirla sobre un instrumento nuevo y hacer que el instrumento fuera capaz de reproducir las notas musicales. Eso es algo que es realmente asombroso. De manera que vamos a hablar un poquito acerca de cómo este territorio, lo que inicialmente fue el califato de Omeya, que se redujo un poco por eventos como las guerras internas, pero también la presión de los reinos góticos del norte. Ya en la clase anterior vimos la formación del Emirato de Córdoba, la segunda imagen que tienen en la pantalla, y posteriormente, para poder mantener el orden, encontramos que Muawiyah desarrolla un sistema militar férreo que logra controlar, digamos, a todos los alborotadores, a todas las facciones que querían levantarse en contra de su gobierno, y se convierte en califa. Y este hecho de convertirse en califa le da una, digamos, una categoría, una autoridad. Al fin y al cabo, el que quería sublevarse, el que quería molestar, pues le enviaban la tropa y lo tranquilizaban, y si no se tranquilizaba, pues lo mataban. Total, hubo una paz, que decíamos que era una paz armada, y en medio de esa paz es que se desarrolla todo lo que hemos venido conversando acerca del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las artes. Finalmente, por el hecho de nombrar a una persona, a un hijo suyo, que no era, digamos, de la aceptación de las mayorías, pues se produce un enfrentamiento interno que termina por acabar con el califato. Todavía uno no puede decir que se acabó al Andalus, pero existe un periodo que se llama el periodo de los taifas. En el último mapa ven ustedes cómo el califato está dividido en diferentes territorios donde los taifas gobernaban. Entonces, la península como tal, la península ibérica, es un territorio que está compartido por los reinos católicos del norte, que a su vez eran los reinos góticos, y por los territorios de lo que vamos a llamar la Marca. Ahora vamos a explicar un poco más profundamente eso, pero esta es un poco la amalgama poblacional que encontrábamos allí. Muy, muy disímil, con unas creencias absolutamente diversas, y en un territorio que es relativamente pequeño. La península ibérica no es una extensión demasiado grande comparada con muchos otros países, incluso latinoamericanos. Y había como que mucha gente, mucha creencia y muy poquito territorio. Pero devolvámonos un poco allá a la época del califato de Córdoba, antes de la subdivisión en las taifas. Y como todo reino, pues quería expandirse, y ellos comienzan a avanzar principalmente hacia Francia. Los árabes venían del norte de África, comienzan a conquistar parte de Asia, y en Europa pues entran aquí a la península ibérica y quieren seguir expandiéndose y se dirigen hacia Francia. Ya habíamos visto cómo aparece Carlos Martel, que los detiene en en el sector de los Pirineos. En este mapa estoy marcando con el puntero del mouse en este instante, estoy señalando
lo que vamos a conocer como la Marca Hispánica. Entonces, la Marca era una especie de área que no le pertenecía al Emirato de Córdoba como tal, que no pertenecía propiamente a los reinos del norte de España, pero que tampoco pertenecía al imperio de Carlomagno. Era como una especie de inserción territorial y cultural que sirvió, digamos, de frontera, una frontera, pues sí, una frontera física, porque es que a los árabes no les gustaba el frío, de una parte, pero de otra parte, que Francia estaba en proceso de formación también, en proceso de formación de su Estado Nacional, y aparecen estos grandes personajes, como Carlos Martel, como Pipino el Breve, como el mismo Carlomagno. Y acá en este mismo mapa alcanzamos a apreciar, para que quede bien claro, lo que conocemos como los territorios lombardos. Están en este color como morado, no el morado intenso, este azul más intenso es el que más adelante termina siendo el patrimonio de San Pedro, le llaman a ese territorio, es decir, los estados pontificios. Recuerden ustedes que los estados pontificios fueron entregados por Carlomagno a León III, y la justificación legal para hacerlo pues fue ese documento falso que se llamaba la donación de Constantino, que fue el documento apócrifo que utilizó Carlomagno para entregar los terrenos de los lombardos al papado romano. Es decir, que los territorios de Roma son el resultado de un robo. Le robaron a alguien para entregarle a ellos de forma irregular esos territorios. El mismo mapa nos permite ver la extensión inicialmente del Imperio Franco, que es este color un poco anaranjado. Encuentran ustedes allí Aquitania, recuerdan la historia de Leonor de Aquitania, de toda la historia de Francia, por supuesto, de Inglaterra. Entonces, todo esto alcanza a ser territorio de los francos. Los lombardos tenían una sección hacia el norte, que era Sajonia, que actualmente también ha servido para conflictos internos por diferentes razones desde aquella época, pues razones de tipo territorial. Y digamos que habían otras áreas que vamos a llamar áreas de influencia del imperio de Carlomagno, que son estas áreas de color verde. No vamos a decir que estaban conquistadas como tal, pero sí que tenían una fuerte influencia. Entonces, entendiendo eso, y tenemos al reino franco, que tenemos al territorio de los lombardos y un área de influencia del imperio carolingio, nos devolvemos un poco hacia la izquierda de la pantalla, encontramos de la mitad hacia abajo de la península el Emirato y más adelante el Califato de Córdoba, y hacia arriba los reinos católicos, que por ahora, en este momento de esta fotografía de este mapa, pues el reino de Asturias, pero más adelante veremos cómo va evolucionando. Y ya ahí mismo encontramos entonces la Marca. Básicamente, excepto el Califato de Córdoba, los reinos católicos del norte, en parte la Marca Hispánica, no tenían que ver con el mundo de Carlomagno, con el imperio, con el Sacro Imperio Romano Germánico. Todo lo demás sí, porque más adelante Carlomagno entonces invade el reino de los lombardos, invade Sajonia y lo adhiere a su propio imperio. De manera que es como si esto que está aquí en moradito, todo pasara a ser de color naranja, excepto lo que más adelante se llamarían los estados pontificios. El resto, todo pasaría a ser digamos, la Unión Europea de aquella época. Y aquí está la razón por las cuales los musulmanes no siguieron avanzando. Los musulmanes no les gustaba el frío. Esta escena que vemos aquí no era para un pueblo musulmán.
mucho mejor dominado este territorio por los francos, de manera que encuentran ustedes una razón de por qué los árabes no siguieron avanzando hacia Francia. Acá en el mapa, que está en la parte derecha inferior, encuentran ustedes la ubicación también de la marca y esta imagen de fondo allí, en donde está el globito de color rojo mostrando esa ubicación, es nuevamente la explicación de por qué ellos, además de las razones internas, de las diferencias que tenían internamente los musulmanes, pues la fortaleza de los francos, la fortaleza de Martel, de Pipino el Breve y de Carlomagno, evitan también que los árabes se sigan expandiendo. Y más allá de la marca, pues encontramos al imperio de Carlomagno. Hay una batalla muy importante que vamos a mencionar ahora, que es una batalla mítica. Hay ciertos eventos en la historia de los pueblos que uno puede entenderlos como mitos fundacionales. Y esta es una de ellas, la batalla de Covadonga. Una batalla de Covadonga que se estima ocurrió entre el 718 y 722, entre un grupo que llamaban los Astures. Los Astures poblaban un lugar que es Asturias. Los Astures luchan contra Al-Ándalus y los Al-Ándalus son derrotados en esa batalla de Covadonga. Depende del lado que miremos la batalla. Ahí al lado derecho superior encuentran el lugar actualmente hoy Covadonga en España. En el fondo de la imagen encuentran ustedes recuerden siempre que la historia se ve desde varias ópticas. Aquí está la óptica española. Los árabes encadenados, dominados por los ejércitos españoles que están sobre los caballos poderosos. Pero depende de quién cuente la historia. Si ustedes miran la historia desde los musulmanes, ellos dicen que esto no fue más que una escaramuza, que no fue realmente gran cosa. Voy a leerles textualmente. Un cronista musulmán tardío afirma que las huestes de Alcama decidieron retirarse de las montañas Astures porque al fin y al cabo allí solo había 30 asnos salvajes, por lo que se preguntaron qué daño pueden hacernos. Pero esta es la visión desde la óptica, insisto, de los árabes. Para los españoles la historia es totalmente diferente. Para los españoles esto es una batalla mítica. Esto es una batalla desde la cual puede comenzar a considerarse que los españoles, o en ese caso los reinos católicos, entendieron que podían enfrentarse a los musulmanes y derrotarlos. ¿Cómo explicar esto? Es una batalla que si bien es cierto, para los árabes que eran poderosos, que tenían grandes ejércitos, que tenían una fuerza militar importante, pues haber sido derrotados en una escaramuza de este tipo no era gran cosa realmente. Y es la óptica de ellos. Para ellos no fue importante. Pero para los reinos católicos sí lo fue. Porque para los reinos católicos esto no fue una escaramuza como la ven los árabes, sino fue una batalla, insisto, una batalla mítica. Hasta el punto de que se le llama así, el mito de la batalla de Covadonga, en la que los reinos godos logran derrotar a los árabes. Y probablemente tenga algo de certeza de esto y hayan derrotado a los árabes. Insisto, lo que pasa es que para los árabes una derrota de este nivel era algo demasiado pequeño, pero para los reinos godos fue un evento monumental. Un evento monumental que les dio la fuerza y la idea de que en algún momento podían deshacerse de los árabes, como finalmente efectivamente ocurrió.
Algunos historiadores pues, realmente minimizan el hecho de el resultado de la batalla, pero vuelvo a insistir, la óptica de España es que desde aquí se inicia, o este es el principio del fin del reino de los árabes en España. Me acerco nuevamente al territorio que ya les había mostrado en mapa anterior, pero permítanme, me regreso por si alguien tiene alguna duda. Estamos hablando de este sector que estoy marcando en este momento con el puntero, lo que llamamos la marca hispánica. Ahora le vamos a hacer una ampliación a este segmento del mapa. Ahora sí me regreso por acá y es este segmento. Entonces, dependiendo del momento histórico en donde, insisto, tomemos la fotografía, la marca hispánica puede ser solamente este 50% del territorio y más adelante llegará a ser toda la franja que atraviesa de un lado al otro del océano. Entonces, dependiendo del momento histórico. Por eso ustedes encontrarán en algunos mapas, cuando hablan de la marca hispánica, apenas sí, de un pequeño territorio, y en otros mapas se encuentran esa franja que atraviesa desde un lado hasta el otro. Lo cierto es que depende, no es que el mapa esté mal hecho, sino que depende del momento en el que se esté tomando la fotografía. Por supuesto, como ustedes ven en este momento, la marca representaba la imposibilidad de que los árabes siguieran extendiéndose hacia Oriente, y también comenzó a convertirse en una especie de fuerza, y no estamos hablando de que esto fue en cuestión de días o de meses, ni siquiera de años, pasaron siglos, para que estos territorios de la marca tomaran una fuerza militar importante, tuvieran una organización que les permitiera ya no solo contener el avance de los árabes, sino comenzar el proceso de la reconquista. Este segmento de territorio que tenemos aquí, unido con los territorios del norte de la península, con los reinos godos propiamente dichos, ahora los vamos a ver mejor en otro mapa, terminan haciendo una especie de prensa sobre los árabes. Porque, pues, si bien los árabes allí tenían mucho poder, pues también estaban encerrados en este territorio, la parte sur de la península ibérica, que tenían alrededor del 70% de la península ibérica, pues igual estaban encerrados por una prensa desde el norte y desde el oriente, que les impedía movilización, les impedía expansión, les quedaba la opción del mar, y bueno, los árabes de Al-Ándalus podían tener el apoyo del resto de los árabes que estaban en otros territorios, en otras partes de Asia o de África, o en las islas que rodeaban estas zonas continentales. Lo cierto es que eso no ocurrió, no recibieron ese apoyo. Vamos entendiendo entonces por qué decimos que Carlomagno tenía dos límites. De una parte, la marca de España, que también servía de límite para los árabes, pues en este caso también, a su vez, era límite para Carlomagno. La geografía les ayudó muchísimo a los reinos godos. Todos estos reinos allá, en unas montañas de difícil acceso, los árabes eran muy buenos en terreno plano, no muy buenos en terreno montañoso, más bien muy malos en terreno montañoso, por eso siempre lograban los godos mantenerse a salvo en las montañas de lo que conocemos como Galicia, Cantabria y Asturias principalmente. Aquí en este momento vamos a retratar a esos tres grupos.
Entonces estaban en Galicia, en Asturias, en Cantabria, allá metidos en medio de las montañas, y para los árabes era muy difícil llegar a ellos. Ahora, hay otro grupo que también está por allí, que son los catalanes. Los catalanes también existieron durante toda la época del Islam. Los catalanes son los que están en la Marca. ¿Han escuchado ustedes de Cataluña? Bueno, los catalanes estaban allá en la Marca. De manera que hacia el oriente la Marca española, es decir, la de los catalanes, hacia el norte de los árabes, los godos en Galicia, Cantabria y Asturias, y por supuesto también hacia el norte del Sacro Imperio Romano Germánico, la Marca de Austria. Esta marca le generaba a Carlomagno una frontera con lo que en aquella época se llamaba el Reino de Hungría, que es el escenario que tienen marcado más detalladamente en la parte superior derecha de su pantalla. Vamos a hablar ahora de otro grupo, un grupo adicional que está allá al norte de la península ibérica, que son los vascos. Los vascos son los mismos Gascón en Francia. Ahora, los vascos tienen un origen muy particular. Los vascos no eran góticos. Los góticos tenían un origen celta, por supuesto. Los gallegos tienen un origen celta. Los vascos no comparten ese origen celta. No comparten el origen con los reinos godos. Ellos son una etnia y son muy diferentes a todo lo demás. No se parecen tampoco a los franis, es decir, a los catalanes. Tienen una lengua propia que es el euskera. Hoy en día ustedes encuentran que hay movimientos separatistas de los vascos, incluso también de los catalanes, y ya vamos entendiendo un poco por qué. Y es que a pesar de que están allí metidos dentro del territorio, ustedes no van a encontrar que los vascos son solamente españoles, sino que hay vascos en Francia, porque es que al fin y al cabo ellos están allí nuevamente incrustados en medio de estos territorios y quedaron con parte de su población en España y parte de su población en Francia por toda esta dinámica que hemos venido viendo en este curso. Pero ellos siempre han sido autónomos, tienen su propia lengua, su propia cultura, tienen una autonomía que para ellos es difícil someterse, digamos, someterse por la fuerza. O sea, ellos sí hacían vasallaje y se sometían a ser vasallos, de quienes les respetaran sus creencias, porque ese era el negocio que hacían siempre. Venga, yo le ayudo, yo le pongo militares, yo voy y peleo con usted siempre y cuando usted nos respete. Entonces nos deje hablar como hablamos, nos deje organizarnos como nos organizamos, nos deje ser como somos. Y esa es un poco la pelea que tienen hoy en día, la lucha que tienen hoy en día de no sentirse representados plenamente por lo que hoy en día es España. Encuentran ustedes a Bilbao, por ejemplo, en el territorio vasco, a Logroño, a San Sebastián, a Pamplona. Y esta gente es de un origen realmente desconocido. El otro día estaban averiguando un poco acerca del origen del euskera y solamente se ha encontrado una raíz similar a este idioma. No estamos diciendo un idioma similar, una lengua similar, una raíz similar en la parte baja de Georgia, en lo que antiguamente era la Unión Rusa Soviética Socialista, es decir, allá en el Cáucaso. Pero en esta época también aparecen como Reino de Navarra. Entonces, cuando uno habla del Reino de Navarra, está hablando de los vascos. Cuando uno habla de Gascón, en Francia, está hablando de los vascos. Cuando uno habla de los de Vizcaya, está hablando de los vascos. Cuando uno habla de los de San Sebastián, está hablando de los vascos. Para entendernos un poquito. Pues estos vascos, junto con los catalanes,
junto con los góticos, junto con los franis, junto con los gallegos, junto con todos los demás pueblos góticos del norte, terminan uniéndose, insisto, con el paso de los siglos, para poder expulsar a los árabes de la península. Al fin y al cabo, los árabes sí fueron invasores. Antes de ellos estaban los godos, por supuesto. Entonces los árabes sí fueron invasores, pero no fueron invasores de paso como lo quieren hacer creer las historias españolas hoy en día. ¿No? Los árabes marcaron una gran cantidad de siglos de dominación del territorio. Es imposible borrar el pasado árabe de España. No hay forma de hacerlo, ni siquiera en el lenguaje. Lo tenemos impregnado en nuestro lenguaje hoy en América Latina y en muchas de las actuaciones y cosas que hacemos. Ahí está impregnado están impregnadas las tradiciones árabes, pero los árabes no nacieron allí, o sea, ellos realmente ocuparon ese territorio. Y de esta manera explico un poco por qué terminan los vascos y los catalanes unidos a los pueblos godos en contra de los árabes. Lo que pasa es que después de que se van los árabes, la fuerza grande, el poder, terminan detentándolo los reinos godos, que someten a los catalanes, que someten a, a los demás pueblos que estaban alrededor y que no querían ser sometidos tampoco. O sea, la gente quería quitarse de encima a los árabes, pero no querían llegar a ser sometidos por otros. Sin embargo, es lo que ocurre porque después de esto rápidamente España termina convertida en un imperio. Hay otro concepto que tenemos que manejar hoy en día y es que la gente habla de si realmente Aragón fue una corona como tal. Y allí está en la parte superior izquierda un detalle de lo que, digamos, con el paso de los años, con el paso de los siglos, la marca fue decantando su territorio y fueron conformándose unos grupos poblacionales muy, muy claros. Fíjense ustedes como dentro de ese territorio que se llama la marca está, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, imagen que tienen en el fondo. Además, allí aparece el reino de Navarra, el reino de Aragón, como los más grandes, y otros más pequeñitos que están allí acompañándolos, Cerdeña, por ejemplo. Entonces, uno no pudiese hablar realmente de una corona de Aragón o que Aragón fue quien dominó realmente esto, sino más bien uno puede hablar de una confederación catalano-aragonesa. Y decimos confederación porque es que Aragón no llegó a dominar todos los demás territorios y a hacer una unidad política. Uno encuentra aquí más bien algo similar a lo que fue, perdónenme la atrocidad que voy a decir, pero quiero que me entiendan, a lo que fue la Unión Rusa Soviética Socialista, una cantidad de estados que respondían, digamos, a un objetivo común, pero que nunca fueron una sola cosa. Y es la gran diferencia entre los Estados Unidos y la Unión Rusa, porque la Unión Rusa en un momento se atomiza, es justamente porque nunca llegaron a ser una unidad como si pues, lo ha sido Estados Unidos. Más o menos ese es el concepto con el que uno puede ver aquí a esta confederación catalano-aragonesa. Mucha gente habla de la corona de Aragón, pero mucha gente también discute acerca de la existencia real de una corona de Aragón. Yo personalmente pienso que no podemos denominar este espacio histórico como una corona de Aragón, porque es que Aragón no dominaba completamente los territorios. Hoy en día también existen, digamos, una transferencia de lo que en aquella época fueron los reinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Nápoles, Sicilia, transferidos a nuestra fecha actual, a nuestro diario vivir. Y entonces nos encontramos unos grupos poblacionales que quieren separarse también de España, además de
los grupos que mencionamos anteriormente, los vascos, también ellos quieren segregarse de España. Y todo esto llega hoy hasta nuestros días porque eh, entendemos que no tenían un origen común real, sino que fue como esa necesidad militar de poder desentenderse de los árabes, lo que los llevó a participar en unas campañas militares que, los aglutinaron en su momento. Entonces, van ustedes sumando los reinos góticos, los catalanes, que son estos de la marca, los vascos. Me devuelvo un poco acá en el tiempo. Esta es una fotografía de varios siglos antes a lo que les he mencionado en la lámina anterior, para comprender un poco quiénes estaban en este territorio antes de la llegada de los árabes. Ven ustedes en amarillo, allí en la península, el reino de lo que llamamos los visigodos. Ahora, los godos son un grupo grande. Los godos son, digamos que es un genérico, pero entre los godos estaban los visigodos, los ostrogodos, los burgundios, los vándalos, y todos ellos los agrupamos como los godos. Entonces, a nosotros nos interesa ahora en color amarillo, ahí sobre la península, los visigodos. Y fíjense que hacia el norte de los visigodos estaban los suevos, que no hacían parte en este momento de los godos. Este reino de los visigodos, o de los godos, es el que es invadido por los árabes. Y encuentran ustedes allí que los suevos no son lo mismo que los visigodos, por eso hay una diferencia también en la España de hoy entre estos grupos poblacionales, que pues no tenían, digamos, un origen común. Encuentran ahí a la derecha de la pantalla la extensión del Imperio Romano de Oriente, que termina siendo diferente, por supuesto, al imperio de Carlomagno. El imperio de Carlomagno, digamos que los franis, que fue el origen de los grupos sobre los cuales operó Carlomagno para crear su imperio, pues tenían un origen diferente también, o sea, no pertenecían a este imperio romano de Oriente. Ya ustedes conocen la historia de Roma y cómo se divide Roma, y Occidente cae primero, el imperio de Oriente, el romano de Oriente, dura muchísimos años, varios siglos después, en caer, que también cae finalmente en manos de los árabes, ¿no? Pero bueno, esta es, digamos, insisto, la imagen anterior de por qué, de quiénes estaban en estos territorios, en el territorio ibérico, antes de la llegada de los árabes. Y aquí vemos un poco la evolución de España como tal, como ese pueblo gótico que tenía alrededor de unos 1000 años de historia antes de la llegada de los españoles. No, perdón, antes de que se conformaran los grupos que conocemos hoy como españoles. Es que la conformación de España no fue tan sencilla como, o sea, si en los demás países fue difícil, en Inglaterra fue complicado, en Irlanda fue complicado, en Francia fue complicado, aquí ustedes están viendo que esto es una amalgama de muchas cosas. Los españoles no surgen de un momento para otro. Observen ustedes la evolución allí en cada uno de los mapas, comenzando por la parte superior izquierda. Estamos hablando del año 1054. Observan ustedes Al-Ándalus, que es el mismo califato de Córdoba, y al norte encuentran a León, a Castilla, a Navarra, a Aragón, y a eso que llamamos la Marca, que son los catalanes, ya todos los que mencionamos, y a Navarra, que ya saben que son los otros pueblos que hoy en día tampoco han podido integrarse con España, pero encuentran ustedes que ya existían esas divisiones poblacionales.
el siguiente mapa, que es en el del centro arriba, ya sobre el 1143, ven ustedes cómo el avance de estos reinos del norte afecta importantemente al territorio de Al-Ándalus. A veces Al-Ándalus retomaba territorios, a veces nuevamente volvía a avanzar, sobre todo Castilla. Allí comienza en este 1143 a aparecer el reino de Portugal, un pequeño reino de Portugal, que no alcanzaba a ser la gran franja que es hoy en día, y digo pues una gran franja comparada con la totalidad de la extensión, el porcentaje de ellos en comparación con el total de la extensión de la península ibérica. Sobre el 1200 notamos un avance importante, crecimiento de Portugal, y ya el reino de Castilla teniendo un muy marcado territorio que lo divide de León, que lo divide de Aragón, y ya ahí al norte continúa haciéndose un poquito más pequeño el reino de Navarra, pero todavía aparecen los demás pueblos que, aunque no están tan bien definidos, pues todavía sigue la marca allí, siendo el punto de, el límite entre lo que ocurría más hacia el oriente y lo que estaba ocurriendo dentro de la península. Sobre 1304, entonces prácticamente desapareció Al-Ándalus, expulsados los árabes musulmanes, el reino de Portugal se extiende, Castilla crece de una forma sorprendente, prácticamente absorbe lo que es el reino de León, toma territorios de Aragón, toma territorios de Navarra, le quita otro pedacito a Navarra, y allá abajo nos queda algo que es el reino de Granada. Nueva Granada, le decían en parte a Colombia, rememorando este reino de Granada. Y ya sobre el 1450, muy cerquita a la invasión de nuestro continente, entonces encuentran ustedes formados los grandes reinos que todavía, digamos, no tenían una unidad completa, no podemos decir que era España, pero estamos muy cerca. Aquí ya tienen ustedes la matriz poblacional de lo que es España y una importante división territorial de lo que más adelante llegaría a ser el territorio español propiamente dicho. Entonces, este, digamos, es el transcurrir de lo que conocemos hoy como la Reconquista, porque los góticos, como ustedes van viendo desde arriba y desde el norte y desde oriente, comienzan a reconquistar los territorios que han sido dominados por los árabes. De esta manera, entonces, se conforma, digamos, toda esa matriz poblacional y territorial. Hay una, me devuelvo un poquito, esa coexistencia que teníamos entre árabes, judíos y católicos, pero que tenían un predominio principalmente musulmán, ¿por qué terminan debilitados los árabes? ¿Por qué si eran tan fuertes y tenían tanto poderío militar y además tanta ciencia, tecnología? O sea, ¿cómo terminan unos reinos góticos venciendo a los árabes si pues parece que no tuvieran ni el conocimiento ni la capacidad? Y es que, nuevamente, insisto, las divisiones internas entre los árabes les han causado problemas siempre, en toda su historia. De los árabes que estaban en Viena pelean con los que estaban en Austria, que digamos eran los grupos que tenían más fuerza militar, y se enfrentan entre ellos. Las guerras civiles árabes son una constante. Hoy en día, en el año 2021, son una constante las guerras civiles entre árabes. De manera que los de Al-Ándalus al final quedan completamente aislados y no tienen quien les ayude, porque estas guerras no son guerras de días ni de meses, insisto, son de años, de décadas, incluso de siglos. Las guerras entre musulmanes y los
árabes de Al-Ándalus quedan aislados. E insisto, esa prensa que hacen los demás territorios que ya hemos venido mencionando, desde la Marca hacia arriba, hacia el norte con los godos. Y observen ustedes cómo comienzan a desplazarse, a presionar y a robar territorio y expulsarlos. Y pasa una cosa con los árabes, y es algo que no nos ocurrió en América Latina, o no nos ocurrió en América, y es que los árabes expulsados tenían a dónde regresar. Ellos tenían a dónde volver, por lo menos los expulsaron, les quitaron sus propiedades, les quitaron los territorios que poseían, pero por lo menos los árabes tenían a dónde regresar, cosa que no nos pasó a nosotros en América Latina cuando España nos invade. Acá, pues, ¿para dónde nos íbamos? No teníamos para dónde irnos porque estábamos acá, así que acá nos quedamos, acá nos mataron, acá nos subyugaron, acá nos esclavizaron y no teníamos para dónde ir. A diferencia de los árabes que a medida que van perdiendo territorio se van devolviendo a, al lugar de donde eran originarios. Ahora, vamos a hablar de Cantabria y de Galicia. Esas dos regiones que crean un imaginario también mítico, también fundacional, como el que les mencioné anteriormente, pero en este caso estamos hablando de un mito fundacional entre Cantabria y Galicia que tiene que ver con el apóstol Santiago. Esta imagen que tienen de fondo es Santiago de Compostela. Evidentemente, arquitectura gótica, por supuesto, una arquitectura gótica que curiosamente está mezclada con la arquitectura árabe. Bueno, no curiosamente, pero la arquitectura árabe está inmersa por las calles de España, por las calles latinoamericanas también. Santiago de Compostela. Estas son las rutas de los caminos de peregrinación hacia Santiago. Este es un mapa que ha sido tomado de la página marlicamino.com, que se encarga de decirle a la gente por dónde puede hacer su peregrinación. Depende de dónde estés. Ahí tienen ustedes por lo menos 7 rutas de peregrinación para llegar a Santiago de Compostela. Y estamos hablando de una imagen que es del día de hoy. O sea que hoy la gente todavía hace peregrinación a Santiago de Compostela y encuentran ahí las diferentes rutas por las que pueden participar, porque la creencia de muchas personas es que deben ir de peregrinación a Santiago, así como existía la creencia de la peregrinación hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. Pues acá para los reinos godos era fundamental este camino de Santiago, y hoy en día para los españoles y para muchísima gente en el mundo que se propone realizar por lo menos una vez en la vida el camino de Santiago de Compostela. Ahí les muestran varias opciones. Un poco la historia es la siguiente, se dice más bueno, parte por unos eventos relatados en las escrituras en la Biblia y otras cosas pues que hacen parte de la creencia popular. Bueno, en Hechos capítulo 12, versículo 2, nos cuentan cómo Santiago es condenado por el rey Herodes, Herodes Agripa I, primero, el rey Herodes Agripa I, para no confundirlo con los otros Herodes. Recuerden ustedes que hay muchos Herodes aquí en esta historia, pero estamos hablando de este Herodes Agripa, el primero. Y Santiago es condenado a muerte y es decapitado. Parte de la información la obtenemos de la escritura, parte de la información la obtenemos de la mitología popular. Como en todos los reinos que hemos venido viendo, siempre se mezcla lo real con lo fantástico, con lo que es absolutamente irreal o descabellado, si se quiere. Bueno, ocurre en otras culturas, aquí también ocurre algo similar. Entonces, la historia nos dice que a Santiago lo hace decapitar Herodes Agripa. Y la historia también nos dice que los discípulos
fueron quienes recogieron los restos del apóstol, la cabeza eh, decapitada, la pusieron en el sarcófago junto con los demás restos del cadáver. Otra historia nos dice que la cabeza la pusieron en un lugar y el cuerpo lo pusieron dentro del sarcófago. Lo cierto es que sarcófago hay en las dos historias y por ahí nos vamos. Entonces toman ese sarcófago y deciden que lo van a lanzar al mar y que lo van a lanzar al mar porque él era pescador y pues había que regresarlo al mar porque era pescador. Y cuando lo lanzan al mar, a pesar de que el sarcófago es un sarcófago de piedra, el sarcófago flota. Entonces los discípulos sorprendidos al ver esto, les estoy diciendo que así lo narra un poco la historia popular, con algunos detalles menos o más, pero en general esa es más o menos esta la idea. Ellos se suben al sarcófago como si fuera una especie de balsa y comienzan a dejarse llevar por las corrientes. Y llegan hasta allá, hasta las costas gallegas, y cuando llegan al lugar, bueno, me devuelvo un poquito, esta lámina me quedó invertida. La idea era contarles antes que Santiago había pedido a los demás apóstoles que que le permitieran evangelizar Hispania, o sea, la España, allá donde también estuvo Pablo, por supuesto. Entonces él solicita ser enviado para la iglesia de España. Y acá hay una cosa muy particular, ¿no? Uno no puede ver históricamente cuál es el momento en que se produce este sincretismo y se comienza a decir que el apóstol es quien instaura la devoción a la Virgen del Pilar. Me perdonan allí que me faltan unas mayúsculas. Hasta ahora veo ese detalle. Que es el quien instaura la devoción a la Virgen del Pilar y por eso muchísima gente por allá se llama Pilar. Por esa época Hispania era lo último del Imperio Romano. O sea, después de eso ya no había más. O sea, él pidió irse a los confines del universo conocido en aquella época. Comienza a producirse ese sincretismo en donde se le atribuyen características propias del catolicismo a alguien que evidentemente, siendo apóstol de Cristo, no iba a tener ciertas o a generar ciertas acciones, como por ejemplo la adoración a otras personas, a vírgenes, a cosas de este tipo. Todo este culto a las imágenes pues es totalmente aislado a lo que conocemos de la historia del cristianismo y de la historia de Jesús y de los apóstoles, pero insisto, hay un momento en la historia que no es bien definido, probablemente no sea un evento específico, sino una larga tradición de diferentes hechos en los que el apóstol Santiago termina convirtiéndose en un icono religioso. Entonces, continúo con la historia. Santiago decapitado, lo llevan al sarcófago. El sarcófago es arrojado al mar Mediterráneo. Y llegando, el sarcófago dura mucho tiempo allá en el mar. Los seguidores del apóstol van sobre el sarcófago y de pronto llega allá a las costas del Mediterráneo y de pronto aparece un caballo y el caballo va trotando y se lanza al mar y entonces ellos dicen aquí esta es una señal y aquí es a donde tenemos que ir, entonces reman hacia la costa y encuentran este lugar que se llama el monte Iraflavia, que hoy en día se conoce como el monte Padrón. El caballo se arroja al mar, ellos salen de allí y arrastran el sarcófago y lo van a sepultar en este monte de Iraflavia. Aparece una persona, una mujer que se dicen que era, digamos, quien gobernaba todo este territorio y primero los manda a matar, pero ellos logran escapar, luego los manda a matar de nuevo. Esta mujer se llama Luparia, en algunos lugares la conocen como Lupa, y hay una asociación entre ella y algunos dioses celtas también.
Bueno, el tema es que Luparia los quería matar, pues porque se habían escapado la primera vez, ahora estaba enfurecida y ya quería acabar con ellos, porque no quería que le llevaran cultos diferentes, porque entre otras cosas los seguidores del apóstol comienzan a predicar que no tenían por qué adorar otros dioses y pues esto le molesta a los habitantes de esa región. Les voy a leer este texto. Una vez llegados los restos del apóstol Santiago a Iria Flavia, son depositados en la propiedad de una señora llamada Lupa, que es la misma Luparia. Esta los manda donde el gobernador con la intención de que se deshaga de ellos, pero el gobernador no solo no consigue echarlos de allí, sino que muere. Tiempo después vuelven los discípulos con el cuerpo junto a Lupa y esta los manda al monte Ilicino, que es lo que se conoce hoy en día como el Pico Sacro. Ahora, acá hay dos elementos que nos llevan un poco por lo menos uno de ellos, claramente a lo irreal, a lo imaginario, pero hay este otro elemento, el de los bueyes, los toros, porque es que los toros están muy ligados también a la historia de España. Entonces, los toros son vistos, eran vistos eh, antes, todavía más como unas fieras salvajes, indomables, como unos monstruos, que por esto es que el toreo tiene una connotación tan especial en España, ¿no? No, ellos lo ven más como el punto en el que el hombre logra dominar a las bestias. Entonces llevan unos bueyes para que lleven el material para construir el sepulcro. Lo que pasa es que estos bueyes no eran unos bueyes domésticos, por supuesto, sino que estaban enfurecidos y se los habían enviado con la intención de que mataran a los seguidores del apóstol. Allá en ese monte, que se llama el Monte Ilicino, hay una cueva que narra la historia, esta historia mítica, que es la entrada del infierno y que allá hay un dragón. Entonces, al ver la cruz logra matar al dragón, dominarlo y finalmente matarlo. Y estos toros bravos también, al ver la cruz, se hacen dóciles. Ella termina, Luparia, termina convertida al cristianismo y ayuda a la construcción del templo de Santiago. Otro mito nos dice que Luparia es una representación de un dios masculino que es Lug. Son, digamos, diferentes versiones de un mismo personaje porque lo describen de forma similar, digamos, el aspecto físico, las relaciones de estas personas, de Lug, de Luparia o de Lupa. Lug tiene una característica muy particular y es que es un dios que además era un dios general. No era, por decir algo, el dios del agua, el dios del aire, no, era un dios general que tenía dominio sobre las artes, era un dios sin función y entonces al no tener función tenía todas las funciones. Un dios todopoderoso, ¿sí? Y tiene origen celta además. En España hay mucha referencia a Lug hoy en día. Hay ciudades como Lugones y hay otros lugares que se llaman de forma similar. Entonces, digamos, así es un poco el recuento del mito que lleva a la aceptación del apóstol Santiago en lo que es hoy la tradición católica española. Pero veamos un poquito más. Aparece en escena un personaje católico con el rango de obispo llamado Edelmiro. Entonces sigue el mito, cuenta que él un día estaba mirando las estrellas y vio que una se detiene sobre un campo, sobre un terreno.
Entonces él a ese terreno le llamó el campo de la estrella, que más adelante es conocido como el campo de la estela, es decir, Compostela. Y allí en Compostela, Compostela significa eso, el campo de la estela o el campo de la estrella, allí encuentra el sepulcro que había estado escondido durante mucho tiempo, durante esta etapa del califato de Córdoba. El sepulcro de Santiago, narra el mito, quedó escondido, había quedado guardado allí hasta que aparece el obispo del Miro y la estela o la estrella se detiene sobre Compostela, y allí él excava y descubre nuevamente el sepulcro del apóstol. En medio de todo esto, pues ya estamos adelantados, ya nos vamos entonces a las cruzadas. En medio de todo esto aparecen la fracción chiita de los árabes musulmanes, y como ya vimos extensísimamente en el módulo de las cruzadas, ellos impiden que las peregrinaciones, que eran muy importantes para los católicos, lleguen hasta Jerusalén. En parte habíamos visto cómo al Papa le interesa ponerle oficio a todo este montón de gente que está armada, a toda esta gente que son los caballeros, que son las órdenes militares. Y ahora, ¿qué hacemos si esta gente está desocupada y no tenemos una fuerza militar? Vamos a darle un objetivo común, y un objetivo común es ir a pelear contra los musulmanes. Y la excusa es que no podían ir hasta Jerusalén, y que era necesario poder ir hasta Jerusalén por los temas religiosos que ya hemos venido mencionando anteriormente. De esta manera, ustedes saben que se inician las cruzadas, pero también existía el temor de que les impidieran el paso para llegar a Compostela. Y de cierta manera, la peregrinación para ir hasta el sepulcro de Santiago para España era más importante incluso que la peregrinación a Jerusalén. De manera que esa sola amenaza, ese solo temor de no tener la posibilidad de ir a visitar a Santiago, eh, fue suficiente motivación para que muchos decidieran salir a conformar las cruzadas. De manera que ese camino, el camino de Compostela, el camino de Santiago, es otro de los mitos fundacionales que les ayudó a todos estos reinos godos y a todos los grupos que ya hemos venido mencionando a ir en contra de los árabes y expulsarlos finalmente. En la parte derecha de la pantalla, al centro, encuentran un símbolo. Es el símbolo de la orden religiosa militar llamada los Caballeros de la Orden de Santiago, que existen hoy en día y que se organizó, se fundó en aquella época. Y esta fue la primera orden militar de España. De allí en adelante siguen surgiendo todas las demás órdenes militares que ya vimos en algún momento. La primera fue esta, la orden de los caballeros de la Orden de Santiago, que se constituyeron para vigilar la tumba de Santiago y que no le fuera a pasar nada. Hoy en día, esta es una imagen reciente de la misma orden, la orden del Camino de Santiago, la Orden de Santiago, todos estos nombres, la Orden del Camino de Santiago. Encuentran ustedes ahí a dos personajes conocidos. Al extremo izquierdo, el actor Michael Douglas, para quienes les gusta el cine, y hay un personaje más conocido en otras regiones, en América Latina no tanto, que es Jesús Vázquez. Es un presentador, para poner solamente un par de ejemplos de dos personas que hacen parte de esta orden actualmente. Finalizando ya, entonces nos encontramos con este resumen. Los reinos de Galicia, de Asturias y de Cantabria son quienes finalmente inician este periodo que se llama la Reconquista. Pero no solamente fueron
fueron perseguidos, expulsados, sino que, pues, insisto, les quitaron sus bienes, sus propiedades, se fueron en contra de los árabes, pero también se fueron en contra de los judíos. Es así como aparecen en escena los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas. Hay una historia que nos contaban, yo no sé si en sus países en América Latina, pero nos contaban a nosotros en Colombia, cuando yo estaba en la escuela, en, en los años elementales, en primaria, cuando uno es niño, y le cuentan que a España no llegó lo mejor, perdón, a América no llegó lo mejor de España, sino que llegó lo peor de España, porque lo que trajo Colón fueron bandidos, fueron gente que estaba en la cárcel, gente que estaba presa, y que por eso nosotros tenemos una cultura eh, de, de poca legalidad. Lo cierto es que esos bandidos o esos convictos que llegan, pues la mayoría no eran españoles, eran convictos judíos sefarditas. Por eso es que muchos de nosotros tenemos en nuestros apellidos o en nuestros orígenes a un judío sefardita. Se les identifica, como lo habíamos mencionado también en otra ocasión, porque los apellidos tienen relación con algo de la naturaleza. Por ejemplo, un apellido Naranjo, Manzano, o con una profesión como zapatero, o con el nombre de alguna ciudad. Y es que los judíos, al ver que los iban a separar, que iban a ser separados de sus familias, de sus grupos, decidieron ponerse apellidos. De manera que esos apellidos realmente significaban o significan la casa, el origen de estos judíos para que cuando estuvieran en América pudieran reconocerse, pudieran hacer parte, nuevamente reintegrarse en una sola familia. Esa es un poco la historia de los judíos sefarditas y fueron los presos que llegaron a América. Pero esta gente era gente intelectual, era gente pudiente, era gente que hacía, eh, que producía negocios, pero no solo eso, sino que además, pues, no tenía ese, ese antecedente de lo que hoy es el latinoamericano tramposo. No proviene de ahí, como nos contaron la historia estuvo mal contada, porque la historia nos la cuentan los españoles desde su punto de vista. Al final se muere Al-Ándalus, desplazan a los judíos y nace en España lo que conocemos como el mundo gótico. En el mundo gótico aparecen una cantidad de gente, de vagos, de gente sin ocupación, que se les llama los caballeros y la nobleza, los que no hacían nada, los caballeros. Perdimos la cultura o perdieron la cultura, la ciencia, las artes, la literatura, la pintura, y apareció el mundo gótico con los caballeros de las cruzadas, los que viven de matar dragones, y finalmente entonces ya son los reyes de Castilla y Aragón, quienes en un pacto político, por supuesto que no se casaron por amor ni mucho menos, aquí estamos hablando de intereses políticos, son Castilla y Aragón los que inician a España como nación, con el apoyo de todos estos mitos fundacionales que hemos visto, con la integración de los grupos poblacionales que hemos visto, con la importancia de la marca dentro de la consolidación de esto que es España como nación. Y estamos hablando de lo político, pero por supuesto, con la suma del catolicismo como componente religioso, porque ningún imperio ha sido imperio sin estar apoyado por la religión. Entonces ahí encuentran ustedes dos grandes vertientes, Castilla y Aragón en la parte política y el catolicismo en la parte religiosa, sumas todo eso y más adelante te encuentras un continente como América y te aparece un nuevo imperio. Hasta aquí el final de la marca.
Bueno, ¿qué preguntas van teniendo ustedes por ahí? Me disculpan que estuvimos muy extensos hoy, sobre todo al comienzo con tantos mapas, pero permítame un segundo, apago la grabación y comenzamos con las preguntas si tienen.